Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a estar charlando con Rodrigo Espinosa. Él es gerente de Relaciones Institucionales de Camusi y acaban de presentar su tercer reporte. Sabemos que el reporte siempre es una excusa para hablar de la gestión que está detrás y de eso vamos a hablar hoy con Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Estefanía, qué placer conversar contigo. Gracias por el espacio. Un placer. Bueno, sabemos que es el tercer reporte, ¿no? Siempre hay como un camino ahí de aprendizaje año a año. Si tuvieras que decir qué fue, digamos, lo que más aprendieron, las lecciones aprendidas en estos 3 años a la hora de encarar el reporte, ¿cuáles son? Mira, yo te confieso que quizás somos un bicho raro, los de Camusi, pero estos procesos que suelen ser bastante desafiantes para las organizaciones y sobre todo para las distintas áreas que tienen que compartir información. En el caso de Camusi resultó, la verdad, que un proceso muy lindo. Arrancó en el 2019, por supuesto, con cierta reticencia, quizás en algunas áreas que a veces no entienden que es un proceso de reporte y piensan que es más un proceso de auditoría, ¿no? Entonces, se producen a veces estas cuestiones de, che, ¿para qué me están preguntando lo que me están preguntando? Pero la verdad que en nuestro caso fluyó de una manera particular porque, bueno, creo, y lo hemos conversado en alguna oportunidad, cuando la cabeza número uno de la compañía está involucrada y transmite y cascadea este sentido, la verdad que todo empieza a fluir. Y esto ya se convirtió en un proceso autodesafiante para las áreas porque incluso son ellos los que dicen, mirá, respecto al año pasado logré reducir en tanto por ciento tal o cual indicador. Entonces, se convirtió como en un proceso bastante sano y saludable para todos porque también quieren mostrar, ¿no? Procesos que por ahí uno podría entender que están más asociadas a las áreas como las nuestras, de comunicaciones, que son generalmente las áreas que lideran estos procesos o al menos son los que reúnen el grueso de la información, trabajándolo internamente o con un asesor externo. Pasó algo distinto en Camus y que todas las áreas levantan la mano y quieren informar, lo cual hace que todo fluya mucho más rápido. Un lujo. Un lujo, la verdad, una suerte y una rareza, pero creo, Estefanía, que tiene que ver con la impronta de Camusi. Nosotros nos decimos que somos los camusianos y tiene que ver con, bueno, un sentido de pertenencia, la verdad que muy profundo de empleados que están en la compañía hace muchísimos años. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos yendo a cumplir los 30 años como organización. Ahora, en diciembre, la industria del gas natural va a cumplir 30 años. Y vos recorres el abanico de colaboradores de Camusi y tenés una enorme población de 30 años que está O sea que cumpliendo al hay igual que gente la el promedio es bastante alto, digamos. promedio muy, muy alto, si no es 30, es 25, es 20, pero digamos, son industrias y particularmente Camusi donde la gente se queda. Y entonces ese sentido de pertenencia, ese orgullo es el que también en este tipo de procesos ayuda y la verdad que mucho. 2019 empezamos, bueno, entendiendo y definiendo cuál era nuestra matriz de materialidad. 2020, segundo reporte, lo que hicimos es, bueno, pongamos a revisión esta matriz porque el mundo cambió, la pandemia irrumpió y sin duda había un proceso de revisión que había que hacer de manera necesaria para ver si nuestros temas seguían siendo los mismos o producto de la pandemia había otros que valía la pena empezar a analizar. Y ya 2021, en este tercer reporte, lo que hicimos es llevarlo a enfoques, es decir, posicionamiento de la compañía concreto respecto a cada uno de nuestros temas materiales, 22 para ser exactos. Así que son 22 temas materiales barra enfoques, que es quizás la primera novedad que introdujimos en este tercer reporte. Y esto en este proceso del reporte también marcó de alguna manera como una mayor cercanía con los grupos de interés, ¿no? Para poder ver cuáles son los temas críticos, los temas materiales, generaron más vínculos, más espacios. ¿Cómo es un poco el feedback o qué descubrieron a partir de este contacto más estrecho con los grupos de interés? ¿Algo que os haya sorprendido? ¿Un grupo que decir, nunca me imaginé que a este grupo le interesaba, este tema le resultaba crítico y sin embargo sí? ¿Qué, qué, Sí, qué descubrieron en esto? como bien vos lo decís, hicimos una encuesta simplemente para setear expectativas. ¿Cuáles son los temas importantes para Camusi y puestos en consideración de nuestros públicos de interés? Bueno, ¿son tan importantes para ellos también? ¿Le otorgan semejante relevancia o no? Y estos 22 temas materiales los pusimos a consideración de accionistas, periodistas, representantes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, y encontramos, como dicen los chicos, match en muchos temas materiales que para nosotros son muy importantes y para nuestros stakeholders también. Algunos que casi que son de maduro, digamos, ¿no? Cuestiones vinculadas a la continuidad del servicio. Nosotros distribuimos gas natural, por lo cual la continuidad es uno de los mayores valores. Pero aparecieron cuestiones que la verdad que nos llamaron muchísimo la atención. La cuestión de la ética para nosotros es sumamente importante. Tenemos una gerencia de compliance,
pero no sabíamos que para nuestros stakeholders era un tema tan relevante. Y ahí se produjo uno de esos match que te decía, muy importante para nosotros como para también nuestros stakeholders. Cuestiones vinculadas con la educación. Nosotros tenemos mucho programa de vinculación comunitaria con anclaje en la educación, que para nosotros sí era un gran driver y también resulta un enorme driver para nuestros stakeholders. La cuestión digital, el acceso a los servicios digitales, cuestiones vinculadas con la gestión ambiental. Bueno, de estos 22 grandes temas, hubo 6 o 7 donde machamos, bueno, como te decía antes, mucha importancia para nosotros y mucha importancia para nuestros stakeholders. Bueno, algunos de lo que te iba a preguntar ya lo fuiste nombrando, pero como para hacer un poco de foco ahí también, tiene que ver con dos temas que me parece que son como críticos para ustedes y como industria también, ¿no? Como compañía, pero como industria también, y que tiene que ver, hablabas de la continuidad, ¿no? De esto de ser un servicio público y de esto de la energía, que es como un motor de desarrollo para la comunidad, generador de empleo, o sea, no se puede trabajar sin energía, o sea, es como vital, ¿no? ¿Cómo manejan esto de ser un servicio tan clave, tan crítico, digamos, dentro del ADN, cómo dar respuesta a eso? Y por otro lado, el segundo tema también que me parece que es clave, pero bueno, te dejo empezar por uno, el segundo también esto de que son un servicio basado en un recurso natural no renovable, y eso también les pone como un gran criticidad en lo que tiene que ver en rendir cuentas en el tema ambiental. Hay como dos grandes temas en los que sin duda la sociedad los mira muy de cerca, ¿no? Servicio público con Absolutamente. continuidad y tema ambiental con un recurso no renovable. Absolutamente. Y nosotros tenemos esa enorme responsabilidad, porque más allá de la demanda de la gente, total y totalmente natural, nosotros tenemos una responsabilidad diaria que es brindar servicio a 2.2 millones de familias, comercios, pymes, industrias, estaciones de GNC. Ese es nuestro gran universo de usuarios. Lo hacemos en 7 provincias, más de 360 localidades. Para poder acercar el gas natural, todos los días, 24 horas del día, operamos una infraestructura, Estefanía, que es gigantesca. Mira, solo si analizamos los kilómetros de cañería que operamos nosotros entre gasoductos, ramales y redes de distribución, que de manera sencilla serían caños de distinto tamaño, operamos más de 54.000 kilómetros lineales de caño. ¿Qué es esto? 12 veces el tamaño de la Argentina. Es una infraestructura sumamente grande. Entonces, operar y mantener esa infraestructura, por supuesto, es la condición sine qua non, pero la segunda es ese grupo humano que esté al pie del cañón cuando las papas queman. Y cuando las papas queman, cuando hay una tremenda demanda que particularmente en esta industria, en este servicio, se concentra en el invierno. Y eso no es porque yo sea representante de la compañía, pero la verdad es que lo vivís a diario. Cuando un viernes a la noche hay problemas operativos, un sábado, un domingo, los muchachos están al pie del cañón. Son operaciones muy complejas, particularmente la nuestra. Operamos en toda la Patagonia, en donde si el servicio es esencial en todo el país, en la Patagonia mucho más. Pero de nuevo, ahí lo que resalta y lo que florece en nuestros colaboradores tiene que ver con ese sentido de pertenencia y esa vocación de servicio. Hablábamos atrás de esta cuestión de colaboradores que vienen de la época de gas del Estado y que fueron, bueno, creciendo junto a la compañía. Eso es el ADN característico y distintivo que tienen este tipo de compañías. Personas que ponen por sobre todas las cosas la vocación de servicio adelante. Y eso es lo que nos permite garantizar esa continuidad que nosotros siempre resaltamos. El gas no se corta. Llueva, truene, pase lo que pase, el gas llega, salvo cuestiones de fuerza mayor, ¿no? Pero en términos generales es un servicio continuo y la verdad que nos enorgullece que esto pueda ser así. Y vos me preguntabas, lo segundo tiene que ver con que es un recurso finito. Y bueno, eso también nos pone en la obligación de generar más conciencia y más ciudadanía comprometida con el uso responsable de los recursos. Y ahí nosotros, vos lo conocés bien porque conversamos con mucha frecuencia respecto a estos temas, pero trabajamos en materia educativa en las escuelas, en nivel primario, en nivel secundario. Trabajamos también con los gobiernos municipales y provinciales en promover acciones que tiendan, bueno, a instruir a la gente a la importancia, perdón, de hacer un uso responsable de los recursos. Y esto básicamente porque vos bien lo decías, debemos garantizar disponibilidad para las generaciones futuras. Es un recurso que Argentina tiene la particularidad de ser unas grandes potencias mundiales en petróleo y en gas natural. Eso no significa que lo tengamos que desperdiciar. Y en ese sentido estamos trabajando, como te decía, fuertemente con escuelas y con los gobiernos locales. ¿Cómo le juega un poco la coyuntura, ¿no? En esto del servicio, bueno, de un recurso finito, que a veces puede haber variables
externas, digamos, no solo la distribución, sino también la producción, bueno, en años que a veces son complejos, que también obedecen a una dinámica internacional especial. ¿Cómo llevaron este año con ese tema? La verdad que es una de las grandes dificultades de este tipo de industrias. Nosotros tenemos una tarifa que está asociada a un precio regulado por el Estado argentino, que en este caso en particular ha sido prácticamente inalterable desde el 2019. Es decir, nuestros ingresos prácticamente no han variado desde el 2019, si así nuestros costos, como todos ciudadanos de a pie, los costos crecen, nuestros ingresos no. Y eso lo que implica, cuando uno lo ve a largo plazo, es que se empieza a perder, en el caso de los usuarios, el sentido, el valor de lo que cuesta la molécula de gas, de lo que cuesta la energía. Y cuando uno sostiene durante muchos años esquemas tarifarios congelados, lo que empezás a ver es que la demanda se dispara. Empieza a haber un mayor consumo, justamente porque a veces el precio es una señal de toma de conciencia, se dispara el consumo y la infraestructura empieza a quedar obsoleta para atender una demanda que crece, 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 crece. Cuando uno tiene tarifas acordes, después se discutirá qué significa acordes, mayor o menor. Bueno, uno podrá discutir cuáles son los esquemas tarifarios que más eficaces o eficientes sean para un contexto, una coyuntura determinada. Pero cuando uno mantiene un sendero de precios y además trabaja fuertemente en educación, lo que ve es que la demanda se concentra, se mantiene, tiene los picos naturales que tiene esta industria, pero no tiene esas disparadas que sí evidenciamos cuando se congelan tarifas durante mucho tiempo. Y ahí aparece esto que bien vos decías, el uso quizás no tan responsable del recurso, justamente porque empieza a valer tan poco para la economía familiar que entonces se pierde este sentido del cuidado. Sí, Es en un general gran desafío de uno la ve industria. en otros países, digamos, el tema habrá gente, digamos, que es convencida y que cuida por una cuestión de responsabilidad, pero el tema del valor, la motivación económica muchas veces juega un montón para cuidar el recurso, y acá ese es un argumento que no vale, entonces es difícil, Y ¿no? lo tenemos todos muy frescos en nuestra memoria cuando recordamos a nuestros padres, nuestros abuelos o nuestra propia infancia, donde nuestros padres iban atrás nuestro apagando las luces que dejábamos prendidas, ¿no? Bueno, nada, sin ánimo de hacer un juicio de valor en lo político, sí es importante determinar que cuando los congelamientos tarifarios se sostienen indefinidamente, uno, como empresa distribuidora de gas, ve que la curva de consumo se dispara. Y eso termina generando efectos realmente muy nocivos en la infraestructura, que de nuevo empieza a quedar chica, pues es una infraestructura estanca, con un consumo que empieza a crecer cada vez más, y de nuevo cuesta después, cuando esos esquemas tarifarios tienden a normalizarse, que la gente vuelva a adoptar ese sentido de valor de lo que sale la energía, de lo que sale producir esa energía que se está consumiendo. Sí, obviamente la no inversión, porque digamos, el ingreso estancado, más digamos, a su vez con una demanda de consumo porque no hay motivación para consumir menos. Es como. Y es imposible acompañar con infraestructura esa demanda creciente. Crece más rápido la demanda que las posibilidades de hacer obras, que por supuesto, cuando los ingresos están reducidos, la posibilidad de hacer obras es prácticamente nula. Entonces ahí el efecto es más nocivo aún. Infraestructuras que no se pueden incrementar, donde no hay inversiones para crecer esa infraestructura, sí para mantener y para operar. Eso siempre me gusta destacarlo. Aún en situaciones de congelamiento tarifario, las inversiones en operación y mantenimiento nunca, nunca se relegan porque es el activo más importante que tenemos que cuidar, ¿no? Esa continuidad de servicio que mencionábamos antes. Pero sí se ve prácticamente imposible hacer crecer esas redes. Y de nuevo, volumen de demanda creciente, redes que no pueden crecer al mismo ritmo. En el corto o mediano plazo, lo que produce es nocivo para los futuros usuarios. ¿Qué significa esto? Cuando hay una infraestructura que no puede abastecer a nuevos usuarios, simplemente en la jerga lo que decimos es, bueno, se congela esa infraestructura, es decir, no se permiten más ingresos de usuarios al sistema. Y eso termina siendo nocivo para los usuarios que hoy están consumiendo energías mucho más caras y más inseguras, como la garrafa, la leña y el querosén, que quieren migrar al gas natural y no pueden porque esa infraestructura finalmente quedó chica. Entonces, el gran afectado termina siendo aquel usuario que hoy consume productos mucho más caros porque no puede volver a incorporarse al gas natural. Y en general la paradoja que se da es que el que paga mucho más por estas energías alternativas es en general el que tiene mucho menos. O sea Absolutamente, que absolutamente. de alguna manera ahí se da esto, ¿no? Decíamos, la energía como motor de desarrollo, de crecimiento de las comunidades, y justamente los que terminan pagando el gas más caro son los que tienen menos. Sí, y no solo cuestiones de precio, que es absolutamente relevante, sino energías totalmente inseguras. Cuando hablamos de querosenes, del propio GLP, que es la garrafa,
pero querosenes, leñas, etcétera, hablamos de un potencial riesgo de monóxido de carbono, que es lamentablemente es una problemática muy propia de esta industria que todos los años arroja índices de mortalidad realmente alarmantes, y que si uno pudiera trasladar todo ese grueso de demanda que hoy está consumiendo otro tipo de energías al gas natural, que es una energía primero mucho más barata, más limpia, más ecológica y por supuesto más segura, bueno, estaríamos hablando de otro tipo de indicadores, ¿no? Y ves a corto plazo, digamos, porque esta dinámica digamos, de tarifas congeladas lleva muchos años, muchos gobiernos, trasciende de alguna manera un poco lo político, pero ves que, digamos, como alguna luz de esperanza de que algo pueda cambiar, tal vez inspirándose en algún modelo de algún otro país que haya pasado por una historia similar y haya logrado salir de esta disyuntiva. Mira, nosotros somos optimistas por naturaleza y hemos visto en el pasado, y pasado reciente incluso, que cuando las tarifas se normalizan, las empresas reaccionan muy rápido. Por caso Camusi, cuando en el 2017 se volvió a normalizar, se volvió a transitar un sendero tarifario acorde a lo que marca el marco regulatorio, porque en definitiva lo único que exigimos es que se cumpla el marco regulatorio, las empresas reaccionaron muy rápido y las inversiones fueron realmente monstruosas. Mira, en el año 2017, si nosotros miramos Camusi, Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur, somos dos empresas, un gran universo de nuestros sistemas, es decir, conjunto de caños, infraestructuras necesarias para brindar el servicio, estaban operando al límite de la capacidad. Lo que decíamos antes, no era posible incorporar nuevos usuarios. 2017-2018 hicimos fuertes inversiones para que esa infraestructura mejore, pudimos incorporar nuevos usuarios y, por ejemplo, invertimos muchísimo en tecnología que es la que nos permite hoy operar casi de manera remota. Yo siempre digo, Camusi ya no es una distribuidora de gas, es una distribuidora de gas tecnológica, porque tenemos el 90% de nuestros usuarios operando de manera remota con la compañía. Eso es reducción de papel, eso es reducción de tiempos, eso es mejora de la gestión del usuario. Entonces, de nuevo, cuando se cumplen los marcos regulatorios, cuando se gestionan las tarifas acordes que necesitan este tipo de organizaciones, el cambio lo ves realmente muy rápido, porque para nosotros lo que más necesitamos es que las redes crezcan, tener cada vez más usuarios, esos usuarios nos pagan una tarifa que es la que nos permite administrar la operación. Entonces, a mayor usuario, por supuesto, vamos a estar mejor nosotros. Y en este tiempo que dijiste que, bueno, hubo digamos, una normalización de las tarifas y que se pudo invertir, ¿cuánta gente nueva más o menos se sumó al sistema, por ejemplo? ¿Tenés el número? Mira, te llevo la foto un poco más atrás. Yo te decía, nosotros estamos cumpliendo 30 años de operación en el país. Cuando tomamos la concesión Camusi en el año 92, administramos alrededor de 800.000 usuarios. Hoy estamos hablando de 2.200.000. Crecimos más de un 150% si no estoy haciendo mal los cálculos. Y eso fue en 30 años. Ahora, si analizás la foto de esos 30 años, ¿cuántos fueron con tarifas? Tan solo 10. Es decir, 20 años de los 30 que estamos cumpliendo fueron con esquemas tarifarios de congelamiento, con distinto nombre, pero de tarifas congeladas. Nuestra gran mayor parte de la historia fueron con tarifas congeladas. 20 Y años eso, tarifas congeladas y lo que les permitió este crecimiento fueron 10, digamos. 10, exactamente. Y si miramos esos 10, 8 fueron al inicio de la concesión, es decir, a comienzos de los 90, donde se creció muy rápido. Tarifas congeladas durante muchísimos años, que confluyeron en gasoductos que operaron al límite de la capacidad, gente que no se podía incorporar, y finalmente en el año 2017, 2 años más de tarifas normalizadas, hasta que de nuevo entramos en un periodo de congelamiento. Vos me decías, ¿vemos esperanzas? Nosotros somos optimistas por naturaleza, te lo vuelvo a repetir, y creemos que en algún momento, ya no hablamos de ciclos de gobierno, sino como Estado argentino, vamos a trazar en algún momento políticas públicas que en materia de lo energético, bueno, digan, el sendero del país va para ese lado y esto deberá trascender los ciclos de gobierno y deberá ser independiente a quien le toque gobernar el país durante 4 años. Porque de nuevo, tenemos las mayores reservas del mundo abajo de la tierra, podemos ser potencia mundial, bueno, faltará simplemente generar esos acuerdos macro que puedan subsistir estos ciclos de gobierno y marquen el camino que la Argentina debería tener de una vez por todas para crecer de manera sostenida, ¿no? Totalmente, una política pública más allá del gobierno de turno para ver hacia dónde queremos ir. Eso hace falta, en muchos rubros. Absolutamente. Está muy bien. Y volviendo un poco a la gestión tal vez más dura de sustentabilidad, bueno, el reporte es 2021, que marcaron estos 22 temas en materiales y demás. En lo que fue 2022, ¿cuál fue un poco el gran foco de acción?
dentro de estos temas que seguramente muchos se repetirán como temas críticos a futuro. ¿Cuál fue un poco el foco de la gestión de este año? Mirá, el gran driver del año 2022, 2021 y 2022, porque viene con cierta continuidad, tiene que ver con mejorar la eficiencia de la compañía, ¿no? Nosotros, como te decía, somos compañías que tenemos ingresos prácticamente congelados y la manera de sostener la operación es reducir los gastos y ser lo más eficiente posible. Y esa eficiencia a nosotros nos vino muy aparejado con la incorporación de tecnología. Y es la tecnología la que permitió mejorar procesos críticos de la organización y que hoy nos permiten, bueno, sustentar mejoras realmente muy significativas. Yo te decía, virtualización de clientes, el 90% de los clientes está virtualizado. Pero, ¿cuál es el impacto real detrás de todo eso? Y, por ejemplo, nosotros durante 2021 y misma cifra en 2022, estamos generando casi 90 millones de notificaciones digitales. ¿Qué es esto? Comunicaciones con el usuario que tiempo atrás, seguramente prepandémico, lo hacíamos en sustento papel, notificación de deuda, de aviso de pago, etc. Hoy todo eso fluye en la vía digital. También comunicaciones vinculadas a monóxido de carbono, a evitar roturas de las cañerías de gas en la vereda. Es decir, hay toda una estructura de comunicación que hoy se puede canalizar a través de este tipo de plataformas. Seguir trabajando en ética y compliance. Nuestra línea ética se convirtió en un motor de denuncia de los usuarios de algunos hechos observables en la vía pública, robo de gas, usuarios que se conectan de manera indebida, situaciones que terminan siendo peligrosas producto de un mal accionar de un vecino que hoy, a través de nuestra línea ética, se puede denunciar y se le puede dar un seguimiento y un correlato. Otro driver, cultura. Cada vez estamos trabajando más fuertemente en cultura. Iniciamos tibiamente en el 2019 con un ciclo que se llamaba Energía Itinerante, que buscaba darle un espacio de visibilidad a músicos emergentes de nuestra zona de concesión. Hoy Energía Itinerante es un monstruo, es un escenario digital por el que pasan más de 800 artistas por año, al que le hemos incorporado. Fotografía, otro concurso para fotógrafos que nos muestren sus ciudades de manera distinta. Nos hemos metido con la historia a través de Daniel Balmaceda, recuperar cuestiones muy características de la historia de nuestras ciudades de concesión de la mano de este historiador. Nos hemos metido con la pintura. Por ejemplo, nosotros operamos estaciones reguladoras de presión que no son ni más ni menos que infraestructuras que están puestas en superficie y que para que no nadie se tiente a intentar, bueno, operar una válvula o lo que sea, se les pone algunos cercos perimetrales, paredes perimetrales. Bueno, empezamos a pensar qué tal si podíamos generar un museo de arte a cielo abierto en la Argentina, un canal distinto al de los museos tradicionales y de la mano de artistas emergentes empezamos a pintar estos muros perimetrales y creamos nuestra galería de arte a cielo abierto que arrancó en Buenos Aires y que ya está llegando a Río Negro, con muros en gigantografía realmente muy significativos, vinculados, bueno, a cuestiones de nuestra zona de operación. Y así seguimos, cultura, educación, trabajando en materia ambiental, capacitaciones, acuerdos con universidades. Por ejemplo, con la Universidad del Comahue trabajamos en un protocolo asociado a cómo desarrollar obras de gas en caso de existencia de humedales, cómo detectar los humedales y si es necesario tener que, por ejemplo, hacer un cruce con caños, cómo recomponer los humedales a su estadio original sin que nuestra obra haya afectado en nada su composición. Es un trabajo que hicimos con la Universidad del Comahue. Observar los ecosistemas, buenísimo. Exactamente. Y de una manera quizás más amigable, por ejemplo, otro proyecto que nació de manera casi piloto y hoy es un elemento que la verdad que todos los municipios nos demandan son nuestros ecoceniceros. A raíz de los sobrantes de cañería que se generan en nuestra propia operación, por ejemplo, un caño que se rompe y que tenemos que reemplazar ese tramo, se van generando cotidianamente residuos o restos de material de polietileno, material plástico. Todos esos restos hoy los estamos trabajando con un equipo que los reduce y les da una segunda vida, que es un ecocenicero que donamos a los municipios de nuestra zona de concesión para contribuir a que la colilla no termine en la vía pública. Estos ecoceniceros, que de nuevo empezaron como una prueba piloto en La Plata y están recorriendo toda nuestra operación y son entregados de manera totalmente gratuita a los distintos municipios con los que nos vinculamos. Y así seguimos. La verdad, más que entretenidos. sí. La verdad que
nos gusta, somos muy apasionados por lo que hacemos, todos y cada uno de los que formamos parte de Camusi, y empiezan a aparecer esas ideas de áreas donde uno no se lo imaginaba. Por ejemplo, Ecoceniceros es una iniciativa que surge del área de compras, que está involucrado con, bueno, compras sustentables, desarrollo de la cadena de valor, y en ese marco dijeron, che, ¿y qué tal si empezamos a trabajar con este proveedor que sabemos que está metiéndose en estos temas y que nos presenta alguna propuesta vinculada con nuestro material de rezago? Y a partir de eso se generó este subproducto. Lo que Bueno, charlábamos al inicio, Estefanía, ¿no? Cuando las áreas se empiezan a involucrar de manera activa, empiezan a aparecer input para poder desarrollar otro tipo de acciones, mejoras o procedimientos que hasta este momento no se estaban haciendo. está buenísimo, así que no sea uno el que le pone la cabeza, sino que todos vayan aportando ideas en este sendero. Y Rodri, antes de despedirnos, una cortita, ¿qué se vislumbra? Si bien estos temas son todos temas de largo plazo, pero un poco qué se vislumbra para el 2023 en cuanto a lo que, si tuvieras que decir, bueno, vamos a seguir trabajando en esto, o un tema que vamos a sumar clave para la próxima gestión. Vamos a seguir trabajando fuertemente en educación, nos sentimos muy cómodos trabajando ahí, básicamente porque tiene que ver con la idiosincrasia de nuestra zona de concesión. Nosotros tenemos una riqueza que quizás no tienen otro tipo de compañías, que tiene que ver con que operamos en una zona tan grande que tiene, por ejemplo, llanura, cordillera, mar, nieve, tiene todos los climas y tiene características e idiosincrasias muy particulares, y a través de la cultura es donde podemos, bueno, traer a flote muchas de esas cuestiones ricas y propias de cada una de las ciudades. Cultura, como te decía, educación, cada vez apostando más a formación en chicos en los distintos niveles: primario, quizás con cuestiones vinculadas a monóxido de carbono; secundario, en lo que es finalización de los estudios secundarios; y en un nivel un poco superior, trabajando en emprendedurismo. Es una iniciativa que ya tenemos en Mar del Plata y que acabamos de sumar Tierra del Fuego, en la que buscamos que emprendedores puedan desarrollar esas ideas, al menos embrionarias, y puedan convertirlas en un negocio real. Y sí vamos a estar trabajando fuertemente en lo que es 2023 con distintas universidades de nuestra zona de concesión en alguna suerte de programa, premio, iniciativa, para que las universidades también nos puedan generar input de qué podemos hacer con otros materiales de rezago que se generan en nuestra propia operación, porque queremos ir al desperdicio prácticamente cero. El gran desafío que tenemos ahora es qué hacemos con los medidores domiciliarios, medidores que por distintos motivos se deben cambiar y que hoy generan un volumen significativo. Bueno, vamos a trabajar con universidades a ver qué segunda vida le podemos dar a esto. Ya trabajamos con los caños, ahora queremos redoblar la apuesta también con los medidores de gas domiciliarios. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Nos pusimos un poco al día con lo que fue este reporte, gestión 2022 y lo que se viene. Y bueno, no faltará oportunidad para seguir ampliando en breve también con lo que se venga. Dale. Un placer enorme conversar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, que sigas bien.